He trabajado 1 año y medio volando por Francia y por Europa y me gustaba bastante, pero lo que no me gustaba es que haces vuelos muy cortos, pero es que puedes hacer hasta 4 en un día. Y al final del servicio me viene el hombre al galé. ¿Te molesta si vamos a este servicio? Y bueno, ya sabes, y yo, sí, ya sé. Cuando vuelvo a mi casa aquí en Barcelona, en general suelo estar las 24 primeras horas así en plan. Y todo lo que no estaba atado, acabamos de servir las bebidas y todo despegó. ¿Es común que gente tiene en el avión? ¿Lo notaste alguna vez? Me acuerdo de una pareja de estadounidenses volviendo de San Francisco a París. Gente unos 50 años, pero muy clase, ¿sabes? Gente de mucho dinero, se notaba. Pero tenían buen físico, pero estaban súper calientes. Estaban recalientes. Y yo les servía, viajaban en business y en la comida notaba como el hombre le tocaba la mujer y en un momento dado volví y vi como la mujer le metía mano al hombre y yo, vale. Y a mí me hacía mucha gracia. Y al final del servicio me viene el hombre al galé, donde estamos cuando nos servimos, y me dice, ay mira, me ha gustado mucho cómo nos ha servido, parece buena gente. ¿Te molesta si vamos a este servicio? que era el más grande. Y bueno, ya sabes, y yo, sí, ya sé de lo que se trata. Y digo, pues no pasa nada, porque de todas maneras era un vuelo de noche volviendo a París. Y digo, venga, pasa. Y mi compañera estaba en plan, ¿pero qué haces? Digo, ¿qué? De todas maneras están que van a en la cabina, mejor que lo hagan en el servicio. Y lo hicieron en el servicio. Y cuando salieron del servicio, la mujer estuvo en plan desvergonzada, saliendo así, no te quiero mirar a los ojos. No, era divertido. ¿Te pasa mucho o pocas veces que alguien tiene en el avión o pero que tengas en el servicio? ¿Alguien gritó alguna vez muy fuerte en el servicio? O sea, se nota que... me acuerdo que 2 pasajeros, hombre y mujer, sentados al lado, íbamos para África, no me acuerdo muy bien, pero un vuelo de unas 8 horas, y no se conocían, porque estaban en mi zona, los vi embarcar y no se conocían. Y empezaron a beber vino y a las pocas horas empezaron a hablar, bla, 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 bla. Y luego la tía le metió mano y el hombre se escondía con la manta, pero... Y bueno. ¿Cómo sería un mes típico para ti? En los largos trayectos de Air France solemos hacer como 4 vuelos al mes, una por semana, un vuelo por semana. Tenemos 2 tipos de vuelos, los de menos de 10 horas de vuelo y los de más de 10. Los de menos de 10 se hacen en 3 días. En mi trabajo se habla en on-off, días on, días off. A Nueva York son 8 para ir, 7 horas para volver. Y eso se hace en 3 días. Salgo el lunes, trabajo lunes, martes, miércoles y luego tengo 2 días libres después, jueves, viernes. Y el sábado vuelvo a tener otro vuelo, porque en Nueva York me quedo 24 horas y si hago un vuelo de más de 10 horas me quedo 48 horas. Por ejemplo, si voy a Los Ángeles, que son 11 horas para ir, 10 para volver, me quedo 2 días allí, en Los Ángeles. Y luego, a la vuelta de Los Ángeles, tengo 3 días off de descanso. Volar 75 horas al mes, pero o sea, las horas de vuelo es cuando encienden los motores hasta cuando los apagan. Lo que es embarque, retrasos, desembarque, eso no cuenta. ¿Trabajas adicionalmente de los vuelos o estás como esos 75 horas al mes y ya estás libre el resto del tiempo? Estoy libre en el resto del tiempo. Wow. Lo máximo que puedo volar, trabajar en un mes son 18 días. No puedo estar trabajando más de 18 días. Así tienes mucho tiempo libre para... Ajá.
Sí, pero para recuperarte de jet lag y de una noche en blanco. Cuando vuelvo a mi casa aquí en Barcelona, en general suelo estar las 24 primeras horas así en plan. Hay veces que llego a un tal nivel de cansancio que ni sé lo que quiero, si quiero dormir, si quiero cagar, si quiero comer, si quiero. Estás destrozado. Te hablan y estás... ¿Qué? Es que no... Es que es un trabajo muy cansado. ¿Nos puedes contar sobre las turbulencias más fuertes que has tenido en tus vuelos? Me acuerdo de un vuelo, el peor vuelo a nivel de turbulencias que tuve. Era un Frankfurt-París y fue un error del piloto. Quería evitar una nube enorme y no la evitó. Entro dentro de ella y todo lo que no estaba atado, o sea, acabamos de servir las bebidas y todo despegó. Y yo no estaba sentado y menos mal estaba bajando para sentarme y o sea, volé, agujero de aire. O sea, de repente el avión, nos dijo después el comandante que el avión había perdido 500 metros en un segundo. Luego estaba toda la cabina, había bebidas, Coca-Cola por todos lados y la gente manchada. Nadie estaba herido, pero la gente toda manchada. Ajá. Y gritando, me imagino. Sí, porque eso sí que fue impresionante. Y otra vez, volviendo de las Antillas, de Pointe-à-Pitre, que es la Guadeloupe francesa, aterrizamos en Orly, que es el segundo aeropuerto de París, y el avión hacía... Y lo que más me impresionó fueron los ruidos que se oían. El avión se crujía, hacía... Y pudimos aterrizar, pero... Cuando eras niño, ¿has pensado que vas a ser azafato o...? No. Yo quería ser profe de español. Ah, vale. No, yo llegué a ser azafato sin haberlo pensado nunca. Y es la mejor decisión que cogí en mi vida. Muchísimas gracias, Sam, por la entrevista y por tomarte el tiempo. Era súper interesante y esperamos tal vez nos vemos en otro momento y hacemos una segunda parte. Vale. Muchísimas gracias. A lo mejor nos vemos en un avión. Thank you so much for watching this video and for your support. It really means a lot to me. Thank you so much.